Alabado sea Dios. Y hermanos y amigos, Dios me mostró que en esta noche les trajera mi testimonio. Y voy a empezar un poquito más atrás de lo que empecé en el disco donde está grabado. Yo nací en un campo de Puerto Rico, en el pueblo de Camuy. Un campito que se llama Zanja. El nombre no es muy lindo, pero allí nací. Gloria a Dios. Mis padres, a los pocos días de nacer, se mudaron a otro campo, que el nombre es más feo todavía, se llama Ciénaga. Pero el sector donde nosotros nos mudamos se llama Palomar, que no es tan feo. Y allí fui creciendo en mi hogar junto a mi papá y a mi mamá. Trágicamente, en mi hogar, mi madre era hija de espiritistas. Y la única doctrina que conocía era esa, el clamor por los muertos. Y los papás de ella tenían un templo espiritista, donde se manifestaba cuanto muerto imitaba el diablo. Porque muerto ninguno puede salir, pero demonios, llamados espíritus pitónicos, sí salen, imitan al muerto, lo personifican y hablan por él. Y allí los pobres viejitos invocaban cuanto diablo había, se manifestaban, y esa era la única doctrina que mi madre, que nació en eso, conocía. Sea bendito el Señor Jesús. Mi padre, que era muy intelectual, lo menos que le interesaba las cosas de Dios. Así que yo vivía en un hogar donde me amaban mucho, me tuteaban mucho, me engreían mucho, era el único hijo. No hubo otro. Pero no había nada de Dios para alimentar mi alma. ¡Qué tragedia! Oiga eso, amigo. Usted tiene un hogar, no comete ese error. Busque la Biblia, téngala en su hogar, enséñale la palabra de Dios a sus hijos. No los artes de televisión, de basura de la tierra, de deporte, de boxeo, lucha libre y playa. Ártelos de la palabra de Dios, para que en el día que viene tengan un agarre para salvarse e irse con el Señor. No tenía agarre ninguna índole. Y ahí me levanté. Esos campos en esa época eran sitios pacíficos y agradables. Y ahí yo me movía con una multitud de muchachitos de la edad mía, jugando pelota por cuanto lugar había. Nos le colábamos a los dueños de la finca, y cuando los dueños llegaban nos sacaban y teníamos que volar por encima de las mallas corriendo, porque si no nos apaleaban. Y ahí nos movíamos en esa edad de inocencia. Pero nunca me olvido que en esos días, que yo a veces me movía por esos bosques y esos campos solo, con una escopetita que el papá mío me había regalado. Nosotros éramos muy adictos a la cacería. Y nos movíamos cazando y yo salía solo. Y a veces, cuando caminaba, sentía de pronto a alguien parar al lado mío. Y me daba un temor tremendo y miraba de súbito y no había nadie. Eso me pasó muchas veces. Cuando yo me convertí, le pregunté al Señor, porque era algo que nunca yo olvidaba. Y una vez orando, el Señor me mostró ángeles míos que siempre te cuidaban. Isa mansa aquí alaya. Yo lo sentía como hombres parados detrás de mí. Se manifestaban muy frecuentemente y me hacían sentir un temor muy grande. Mi alma te alaba, Jesús. Pero la niñez pasó, como pasa todo aquí abajo en la tierra. Es el problema, que aquí abajo todo pasa. Y si uno no tiene a Cristo, pasó la oportunidad de vida y se murió y se fue al infierno y se perdió. Hay que aprovechar y agarrarse de Cristo a tiempo, que cuando pase lo que nos ha concedido Dios de vida aquí abajo, volemos con el Señor para el cielo. Tenga cuidado, que la salvación del alma es lo único importante. Entré yo en la juventud, y en la juventud estudiaba en la escuela superior en Camuy, de ahí a la escuela superior de Arecibo. Y luego, cuando me gradué de cuarto año con notas muy altas, gracias a Dios, el papá mío me envió con mucho sacrificio a estudiar a la Universidad de San Germán, que se llamaba el Politécnico. Y esa era una institución evangélica. Y fíjense qué casualidad más linda, que había otras universidades y el papá mío, que no tenía convicciones de nada,
Dice, no, yo quiero que te estudies en esa. Lo que ellos me decían yo hacía. Los hijos de aquella época no éramos como los hijos de ahora. El papá decía esto y nosotros éramos obedientes. Éramos como se supone que son los cristianos, que lo que dice papá lo hacemos corriendo. Bendito sea Dios. Yo dije, bueno, tú me mandes, yo voy. Y ahí me enviaron, Universidad de San Germán, que se llamaba el Instituto Politécnico. Y eso era una universidad evangélica. Ahí fui, joven como de 17 años apenas. Llegué ahí y apenas entré a la universidad, pues empecé mis estudios y demás. Y estudiaba premédica pensando en ser un doctor en medicina. Pero mientras estudiaba, allí empecé a practicar ejercicio físico. Yo fui allí bien delgadito, como en 120 libras. Soplaba un viento, me hubiera llevado. Pero al empezar a ejercitarme y aprender muchísimas cosas de fisicultura, empecé a desarrollarme físicamente en una forma extraordinaria. Y a jugar béisbol, que era el deporte que más me gustaba en esa época a mí. Ahora me gusta solamente un deporte, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque fuera de ese no hay vida, fuera de ese no hay victoria, fuera de ese no hay gozo ni paz, fuera de ese no hay salud. Alabado sea Dios. Lo demás todo es vanidad y perecerá. Pero yo no tenía convicciones en nada. En mi hogar nunca hubo una Biblia, nunca vi un Nuevo Testamento, nunca se habló de Cristo. Qué cosa increíble, pero así era. Y ahí en esa universidad pues yo empecé a desarrollarme físicamente, participar en el deporte. Pero esa universidad era evangélica y en forma compulsoria, obligado, daban unos cultos todos los días, como de 15 minutos, y había que ir obligado, si no lo botaban uno de la universidad. Y yo iba bien obligado porque no me gustaba. Y ahí estaba, y lo menos que hacía era oír, pensando en otra cosa, lo puedo acabar para irme. Pero, aunque no se me grabó nada de la Biblia, sí se me grabó una cosa, y era que siempre repetían y decían, la Biblia es la palabra de Dios. Aquí está todo lo que Dios dijo, aquí está todo lo que Dios escribió, aquí está todo lo que el Espíritu Santo inspiró. Bueno, y eso por lo menos no se me olvidó, que la Biblia era el libro de Dios. ¡Alabado sea Jesús! Aprendí nada más, pero eso fue suficiente. Mire, un granito de arena de Dios pesa más y tiene más valor que una montaña de las cosas del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Pasó a la universidad y en el 1946 yo me gradué con preparación para estudiar medicina, especializado en química y en biología, en ciencia. Mi amor al deporte era tan grande y ya en esa época pues ya yo me había desarrollado físicamente, pesaba 155 libras de músculo, que aquello era una cosa extraordinaria, tenía una salud que ni estornudaba nunca. Sea bendito el nombre de Dios. Y ya yo, los deseos de estudiar medicina como que se me habían opacado. Y como que el deseo mío estaba más en el deporte que en la medicina. Y si me iba a estudiar medicina me iba a ser muy difícil, pero muy difícil, participar en el deporte. Y yo sacrifiqué la medicina por el deporte. Y en vez de irme a estudiar medicina, llegué a Camuy y me metí a trabajar en la escuela superior. Me pusieron de maestro de química y de biología. Y ahí yo tenía libertad completa para jugar béisbol aficionado, clase A, en el equipo de mi pueblo, que era mi fascinación. Y para entrenarme con las pesas en casa y seguir preparándome para el deporte. Y ahí empezó mi carrera profesional como maestro de escuela. Y ahí seguí entrenándome en el deporte. Bueno, en el deporte me entrenaba con tal amor y con tal desespero, con tal devoción. Fíjense los hermanos que están aquí en esto, porque hay una analogía muy grande entre los esfuerzos materiales y los esfuerzos espirituales. Yo ponía el corazón en aquellos entrenamientos y ponía el corazón en los entrenamientos en el béisbol, y en las temporadas de béisbol bateaba sobre 300 y sobre 400 en todo, y después de las temporadas me venían a invitar para jugar en equipos superiores y yo no aceptaba. Mi gusto era jugar en el equipo del pueblo mío y seguir teniendo tiempo para entrenarme físicamente. Y cuando ya físicamente preparado entré en una competencia
nacional, competencia estatal en mi país, 1952. Tenía alrededor de 24 años de edad. Fue la competencia de Mr. Puerto Rico. Obtuve el título y llegué con aquel trofeo tan grande a Camoy. Y salí en los periódicos. Oiga, qué cosa tremenda. Lo único que yo no sabía, ni soñaba, que estaba perdido. Mire, ni lo sabía, ni lo soñaba, ni me lo imaginaba, porque yo no había leído la Biblia, no, nunca. Porque en el sitio evangélico que estuve yo no me interesó. Oí 2 o 3 cositas y no leía nada. Y no sabía que estaba perdido, que con todo el título y los músculos y el béisbol y los campeonatos que ganaba el equipo de nuestro pueblo, si me moría iba derechito para el infierno con todo el trofeo. Mi alma te alaba, Jehová. Pero no me preocupaba porque yo no sabía. Sentía gozo, alegría y un deseo terrible de seguir progresando y luciéndome en el deporte. Eso fue en el 52. En el 54, ya con todavía mucho más desarrollo físico, pesando como 170 libras de músculo, a esta estatura mía, que bajita, pero con una cintura pequeñita, como de 29 pulgadas, el gobierno me envió a competir aquí a Nueva York, al Roosevelt Auditorium, no sé ni dónde está ahora mismo. Ahí eran las competencias, y había como 40 atletas, americanos y de todos lados para competir. Y en esa competencia yo gané en la subdivisión de mi estatura. Fue una sorpresa terrible porque no me conocían y había tantos favoritos. Pero yo gané, gloria a Dios. Y en la final, con todos aquellos hombres de 240 y 230 libras de grande, así que yo me parecía un enano en lo de ellos, entré tercero. Llegué a Puerto Rico cargado trofeo que me esperaban en el aeropuerto. Y me pusieron la primera plana del periódico El Mundo. Bueno, aquello era una cosa tremenda, el corazón se me quería salir de alegría, pero estaba perdido. Si me hubiera muerto sin trofeo para el infierno, se quedaban los trofeos afuera y el Mr. Puerto Rico y Mr. Norteamérica en la subdivisión mía se hubiera ido derechito abajo, porque no tenía salvación, porque la salvación no se gana con trofeo, ni con fisicultura, ni se gana con béisbol, ni se gana con fama aquí abajo de ninguna clase. La salvación se gana con humillación, con arrepentimiento ante Cristo Jesús, el Salvador del mundo. ¡Gloria a Dios! Mire, hermano, en mi boca habían tantos nombres continuamente, pero nunca estaba el de Cristo. Y ya yo no tenía 10 años ni 5 cuando andaba por los campitos de Camuy. Ahí ya yo tenía 26 años de edad. Y no había oído hablar de Cristo nunca. ¡Qué vergüenza! Mi alma te alaba, Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie, hermano, le tendría miedo a los músculos, ¿o qué sería? Que tiene a Cristo no le tiene miedo a nadie, hermano, ni a Goliat, ni a Sansón, ni a nadie. Que tiene a Cristo y le dice, usted está perdido, aunque sea un gigante, está perdido. Cristo necesita a Cristo, Cristo le ama, Cristo murió por usted, la sangre de Cristo limpia el pecado. Y si la persona, mire, está Dios para tocarlo, se cae y se tira al piso como el hierba. Si me hubieran hablado de Cristo, hermano, algo hubiera pasado. Algo hubiera pasado, pero no me hablaron. Ahí estamos en el 54. Ya yo jugaba béisbol clase A y era uno de los bateadores mejores de toda aquella región. A veces bateaba 480 promedio en la temporada. Me venían a buscar para jugar AA, no quería, porque yo pensaba de acabar la temporada, de seguir con el levantamiento de pesas. Puerto Rico me envió a las Olimpiadas Centroamericanas a México y allá fuimos. Aquello fue una maravilla para mí. Cuando los atletas desfilamos por las calles de Ciudad México y soltaron miles de palomas, iba un atleta con la antorcha olímpica al frente, nos temblaban los corazones, pero no era en el espíritu, era en la carne que temblábamos. Una emoción carnal. Ahora yo tiemblo de vez en cuando, pero no es en la carne, es el Espíritu de Dios que me toca y me hace temblar porque tengo a Cristo en mi corazón y me hace temblar. Alabado sea Dios, como gritándome que soy heredero del cielo. Que no tengo trofeos ahora por los rompistas cuando me convertí. Que no tengo fama ni voy para México. Voy para México pronto, pero no es para la Olimpiada. Alabado sea Dios. Que ahora es a Cristo. El único trofeo que tengo ahora es Cristo Jesús, el Hijo de Dios.
¿Usted quiere trofeos, hermano? ¿Usted quiere trofeos, amigo? ¿Usted quiere vanagloria? ¿Usted quiere fama? Olvídese de todo eso y agárrese de Cristo y va a tener la vanagloria de ser eterno, inmortal, de vivir con el Hijo de Dios por los siglos y los siglos en el reino eterno que viene. Oh, que eso es lo único que vale la pena. Además es basura del mundo. Del 54, que fui a la Olimpiada y que gané el título ese de Mr. Norteamérica en mi subdivisión de estatura. Ahí a 60 pues hubo años de logros en el deporte extraordinarios. Hicimos un equipo en mi pueblo y competíamos en las plazas con todos los demás pueblos y ciudades y no perdíamos una competencia nunca. Arrollábamos en todos sitios. Le decían el York de Puerto Rico, le decían a Camuy, porque York aquí es el lugar grande de las pesas. Y ahí nos movíamos. Pero en el 60 pasó algo que yo no esperaba. Gloria a Dios. De pronto un día, haciendo mis ejercicios de rutina, donde nos enteramos con pesos que ni los animales se arriesgarán a veces a usar los pesos que nosotros usamos. Pero coger yo 400 libras, ponerme en la espalda y bajar así con ella 3 o 4 veces era como comerme un bomboncito de esos gemelos. Imagínense, las pobres coyunturas temblaban. De pronto me dio un dolor en la rodilla. Cogí linimento y calor, como hacíamos siempre, lo más tranquilo. Teníamos una fe para lo material terrible. Pero no se desapareció. Y de pronto se me apareció un codo. Y busqué alimento y masaje y agua caliente y fría y no se fue. De pronto se me aparecían los hombros. Yo dije, esto está malo. Y corrí para un médico en mi pueblo, muy amigo mío, en el deporte y en las cosas. Me examinó y me dijo, muchacho, increíble, eso es artritis. Yo tenía 33 años para esa época. La edad de mi Señor Jesucristo. A la edad de mi Señor empezó Dios a moverse en mi vida. Como a decirme, se te acabó ya, mijo, el movimiento es el libre, con tus antojos. Ahora te voy a agarrar y te voy a mostrar que hay alguien más grande que tú. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, aquello fue terrible. Cuando aquello se apoderó de mí, llegó un momento que yo no bajaba con mi cuerpo así solo. Y antes bajaba con 400 libras para arriba y para abajo. Y tenía el récord estatal en ese movimiento en mi país. Quedé prácticamente inútil. El doctor me recetó cortisona, me las daban por ciento, se me aliviaba y cuando dejaba de tomarla aparecía de nuevo. Ya parecía que tenía agujas hincadas en las rodillas. Los codos me tocaban los huesitos esos y eso parecía que estaban podridos por dentro. Así estaban, pues la artritis se come el interior del hueso. De pronto el médico me dijo, mira, yo lo siento, y no lo puedo ni creer, ya no está así tan desarrollado y tan saludable y tan fuerte. Es una artritis y es crónica, es incurable. Se pondrá peor cada día. Me fui a mi casa, mire, yo parecía que me habían dado, me habían cortado el cuello con ese mensaje. Me encerré en casa y según estaba encerrado así, me acordé de lo único que aprendí en aquella institución evangélica San Germán, que la Biblia es la palabra de Dios. Y el Dios que yo tenía olvidado por tantos años, 33 años sin dirigir una mirada para arriba. Bueno, dirigí varias veces la mirada para arriba para afirmarlo. El juego de pelota cuando las cosas salían mal. Le dije, Señor, quizás tú tengas misericordia de mí todavía. Y busqué una Biblia que estaba encerrada en una caja en mi hogar que yo le regalé a mi esposa. Vinieron a venderla y yo la compré y se la regalé. Porque me acordé del Politécnico. La saqué, dije, bueno, si esta es la palabra de Dios, voy a buscar algo de Dios aquí, a ver si Dios puede hacer algo. La ciencia dice que voy a caer paralítico, vamos a ver si Dios puede hacer algo. Y empecé a leer. Y según fui leyendo la Biblia, fui encontrando que hay promesas de que Dios sana. Y dije, bueno, vamos a leer esto con más interés entonces. Y seguí leyendo. Y leí. Pero un día pasó algo muy raro. Domingo por la tarde, yo no salía de casa por nada, porque yo era el dueño de la agencia hípica en mi pueblo. Allí yo vendía los papeletas y los cuadros de los caballos del hipódromo del comandante de Puerto Rico.
Dios reprenda al diablo y todas sus pocas vergüenzas. Mi alma te alaba, Jehová. Allí en aquella agencia, sin vergüenza de ninguna clase, yo le vendía el vicio al público. Y era maestro de escuela de química y biología al mismo tiempo. Y tenía un gimnasio que entrenaba montones de estudiantes al mismo tiempo. En las tres cosas ganaba dinero. El dinero que yo no me entra ahora, me entraba en esos días. No es el dinero lo importante. Lo importante es tener un Dios en nuestro corazón que nos dé una seguridad de vida eterna. El dinero es una bendición cuando lo tenemos para la obra de Dios. Y es una maldición cuando lo tenemos para codicia y para vanagloria, para vanidad nuestra. Y recuerdo que debido a esa agencia hípica yo me quedaba en casa los domingos para ver por televisión las carreras de caballo y gozarme viéndolas y tomar notas y demás para el asunto de mi negocio. Y teníamos un televisor en casa de una pantalla de 24 pulgadas, como un cine. Teníamos, dije. Y aquella tarde yo me senté a ver el televisor, pero sentí una inquietud, que estaba con la artritis a toda plenitud. Una inquietud de prenderlo antes de tiempo. Y como 15 minutos antes busqué a ver si la señal estaba clara. Y cuando puse, la señal estaba tan clara que había una carpa enorme en la pantalla y un hombre predicando. Y el que predicaba era un evangelista muy conocido aquí en Estados Unidos. Y predicaba con autoridad. Y Cristo salva, y Cristo sana, y Jesucristo es el que Dios envió como redentor para la humanidad. Y ahí predicaba ese Cristo. Y yo estaba absorto mirando, no pude apagar ni nada, me quedé allí como electrizado. Y miraba, y de pronto él dijo, voy a orar por los enfermos. Y pasó una fila de enfermos y oró. Y yo vi allí ante mis ojos en la televisión personas con aparatos para oír que se los quitaron y yo en clarito. Y nenes que le quitaron aparatos de las piernas y salieron corriendo. Y personas que se sanaron de otras cosas. Mire, cuando yo vi eso, temblaba. Y las lágrimas se me salían y no podía parar de llorar. Y temblaba. Y cuando él terminó, dijo, ahora usted que oyó haga algo muy importante. Acepte a Cristo como su Salvador. Dijo, y lea su Biblia y vaya a la iglesia. Se acabó el programa. Y se acabaron las carreras de caballo también para mí, porque apagué el televisor. Se volvieron las carreras de caballo y el comandante diabólico se olvidó también. Y salí corriendo para el cuarto y me encerré y cerré la puerta con llave que nadie me molestara. Me tiré de rodillas, levanté las manos y dije, Señor, te acepto como mi Salvador. Perdóname. Alabado sea Dios, Cristo lindo. Mira, hermano, es increíble. Un hombre de 33 años, olvidado de Dios, que no quería cuenta con nada de Dios, ni me importaba, ni me interesaba. Cuando me molestaban, blasfemaba, peleaba en los parques con la gente. Venía, me tiraba un slide y le rompí un tobillo cualquiera porque era un juego de pelota. Me llevaba un catcher de frente y le rompí un brazo. ¿Cuántas veces lo hicimos? Y allí con levantar las manos con lágrimas y decir, perdóname Jesús, ten misericordia. Mire hermano, descendió algo del cielo. Yo lo sentí literalmente. Bajó sobre mí, parecía una nube fresca que me envolvió. Y yo sentí una paz tan grande que respiré como si nunca antes hubiera respirado. Y mire que yo respiraba hondo levantando pesas. Aquella respiración penetró lo más profundo de mi ser. Y aquella paz, yo sabía con el poco conocimiento que había leído de la Biblia y lo que oí en el mensaje, que yo era salvo. Que si me moría allí, el levantador de pesa, enemigo de Dios, iba volando para el cielo como un águila con el Cristo que me había salvado. ¡Alabado sea Dios! Mira hermano, con aquella experiencia ya yo sabía que tenía algo más grande que el béisbol, algo más grande que las pesas, algo más grande que el trabajo de la escuela. Tenía lo único que yo no había tenido nunca, que es lo más importante para el ser humano: la salvación del alma en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire hermano, entonces fue que yo empecé a devorar la Biblia y a leerla y a visitar una de las iglesias en mi pueblo, desesperado, y a clamar con todo lo que tenía que Dios me sanara. Y sáname Señor, ya yo sé que tú sanas. Ese hombre de la televisión lo dijo, y dijo que tú salvabas y yo estoy salvo, siento la salvación, pero sáname. Y Dios no me sanaba. Y sáname, no me sanaba. Fui a campañas evangelísticas y me oraron, no me sanaba.
Escribí a evangelista, me mandaron pañitos ungidos, me los ponía a la rodilla y oraba. Me dolían más todavía después que oraba. Los codos y los hombros más poderosos cada día. Nada. De pronto, un día, sentí un toque terrible de Dios. Y me inquieté, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está mal? Y esa noche Dios me dio una revelación. Y yo me encontré en un templo, estaba lleno de gente. Y cuando mire, pude ver más imágenes que las que rompimos aquí en esta noche ahí en la plataforma. De todo tipo, de toda personalidad y criatura habían allí. Y una multitud enorme. Y de pronto apareció Jesús y entró en el medio de ellos. Levantó la mano y empezó a predicarle. Y lo señalaba y le predicaba. Y ellos lo hacían así con la mano, en negativa. Movían en negativa las manos y las cabezas. Como diciéndole al Señor cara a cara, no creemos lo que tú dices. No nos gusta lo que tú dices. No estamos de acuerdo contigo. Mira, hermano, de pronto Jesús hizo así. Y levantó la mano y la bajó. En una forma tan súbita y se hundió el templo y se los tragó a todos. Yo desperté y dije, Señor, ¿qué es eso? Y el Espíritu Santo me dijo, yo lo sentí en lo profundo de mi corazón, con tanta claridad como si me hubiera hablado audible. En los templos donde se doctrina a la idolatría de imágenes se endurecen en tal forma que si Jesús les habla en persona, no le creen. Me dijo, y tú las tienes. Yo las tenía, yo las besaba. Yo tenía cuadros de María en las paredes que pasaba de la escuela y le daba un besito y seguía para adelante. Y tenía un crucifijo con moho que no lo tocaba por nada. Y cuando el Señor me habló en esa revelación, yo me fui, me acerqué a los cuadros y los miré y dije, no te voy a besar más nada. Los arranqué de la pared, los rompí y los eché al cesto de la basura. Busqué mi crucifijo mohoso. Le dije, si tienes moho es porque verdaderamente no sirve. Lo saqué y lo eché al cesto de la basura. Y entonces leí la Biblia y como que me quitaron una venda. Como que me dieron inteligencia cuando leí Éxodo 20, que decía, no te harás imagen ni escultura alguna de lo que hay en el cielo y en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y no te postrarás ante ella ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso. ¡Alabado sea Dios! Mira, hermano, yo temblé y dije, Señor, perdóname. ¿Qué me pasaba a mí? Yo había leído eso ya. ¿Por qué no las quitaba? Bueno, llegó el momento de Dios alumbrar, de Dios ver que estaba buscando con sinceridad, y llegó el momento de darme la oportunidad de que arrancara la idolatría de mi corazón. Boté cuánta cosa había. Lo único que no pude botar eran los que tenía mi esposa, porque si los llegaba a tocar, entonces sí que botar las cosas mal. Bendito sea Jehová. Pero lo mío lo limpié todito. Salí de la idolatría, quedé libre de eso y seguí orando a Dios por mi sanidad y no me sanaba. Pero Señor, saqué los muñequitos, ¿qué pasa? Y no me sana. Saqué la idolatría, ¿y qué pasa? Dime qué es lo que pasa. Y entonces Dios me habló con voz audible. Y aquella noche me despertó y yo oí la voz como un trueno. Parecía que las ventanas del cuarto habían volado. Yo salté de la cama, mira, atolondrado, y la voz me gritó, ¡todavía no! Me tiré de rodillas, me gozaba, entendía, todavía no, pues que pronto sí. Pero ¿por qué todavía no, Señor? ¿Por qué todavía no? Ya, avanza, hazlo de aquí a una hora, pero todavía no, pero de aquí a una hora sí. Y hablaba con Dios ahí, dialogaba, y el peso del Espíritu Santo a moverse, y me tocó, y me habló, y me mostró porque tienes que quitar el yo. Él tiene que ser el rey. Tiene muy buenos planes, pero no son los de él. Yo tenía planes, la verdad. Yo le había dicho, Señor, si me sana, yo vuelvo al béisbol y allí doy testimonio a los peloteros de ti. Y vuelvo a las pesas, y cuando gane trofeos te doy la gloria a ti y le predico a los que levantan conmigo. Esos son los planes del hermano Gigi. Pero esos no son los planes del hermano Jesús. Y no me sanaba porque el Señor no bendice a nadie en los planes suyos.
Ese es el cuento de muchos evangélicos. Señor, yo voy a hacer esto, bendícelo. No bendice nada. Haga lo que Él le diga. No es usted el que vive, es Él el que vive. Deje ya ese cuentecito de voy a proponer esto y que Dios lo bendiga. Si no es la voluntad de Dios eso, no va a bendecir nada, te va a servir de maldición. Entonces yo entendí, me arrodillé y dije, Señor, ten misericordia. Tú sabes que he actuado neciamente. Estoy empezando. Llevo semanas en esta lucha apenas leyendo tu palabra. Hago lo que tú quieras. Olvídate de mis planes. Yo hago lo que tú me digas. Como tú quieras, estoy dispuesto. Mira, hermano, amanecí nuevo el otro día. Me levanté de la cama y cuando me bajé como delicadeza, vi que la rodillita no dolía. Dios mío, ¿qué es esto? La otra no dolía. Levanté los codos, no dolía. Moví los hombros, no dolía. Nuevo. Creo los huesos nuevos. Lo más que habían hecho orar, estaba esperando que yo me decidiera a rendirme a Él. Yo tenía salvación, pero hay muchos que tienen salvación y todavía no han rendido el yo completamente a Dios. Todavía están pensando en yo hago esto y yo propongo aquello. Olvídese de eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz diariamente y sígame. Amén. Esa es la palabra de Dios. Crucifique el yo ese y deje a Cristo que viva en usted. Que de nuevo, hermano, yo estaba gozoso. Aquello era una maravilla. Estaba tan feliz como nunca antes había estado en mi vida. Bajé corriendo abajo del gimnasio. Los muchachos seguían entrenando allí. Le puse textos bíblicos en cuanta esquina había en la pared. Hacían un ejercicio y tenían que leer: Cristo salva y sana. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Arrepentidos y convertidos y saborarán vuestros pecados. Alabamos a Dios. Y puse la Biblia. Y puse el Nuevo Testamento. Y aquí estaba yo predicando y doctrinando todo el tiempo. Ahí hacía su ejercicio, pero entre un ejercicio y otro tenían mensajes de la palabra. Y yo sentí hacer ejercicio con ellos. Y sentí que era de Dios. Y dice, 5 semanas. A las 5 semanas estaba más fuerte desarrollado que nunca antes en mi vida. Que fue increíble. Y le daba testimonio. Fue Cristo que me sanó. Fue Cristo. Estaban asombrados. Yo sabía que estaba inútil. A las 5 semanas Dios me sacó de allí para siempre. Bendito el nombre de Jesucristo. Un día me dijo, se acabó. No hay tiempo para eso. El tiempo es corto. Hay que aprovecharlo en lo que permanece. Yo no me atreví a bajar jamás a tocar una pesa. Entre ese tiempo que usaba allí para entrenar, lo empecé a usar para orar solamente y para ayunar y para leer la Biblia y buscar a Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Y cuando obedecía a Dios en eso, que era difícil, me gustaba aquello más que comer. De pronto Dios me habló de nuevo otra noche. Voz audible que la oí como un trueno, la misma voz exacta. Y me gritó aquella noche, tu vida está entre 4 colinas. Espera el mensaje. Yo salté de la cama, hermano, y lloraba y gritaba. Explícame, Señor, que espere el mensaje. Algún mensaje estoy viendo, eso lo entiendo. Pero eso de que mi vida está entre 4 colinas, ¿qué es eso? Me dejó ahí. Pasaron apenas unos días, cuando yo estoy leyendo un libro de un evangelista americano muy famoso y muy de Dios aquí en Estados Unidos. Y empiezo a leer, y él está explicando sobre la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, por eso leí ese pasaje. Ahora lo entienden. Y cuando yo leí el pasaje, y vi la iglesia de Filadelfia, explicaba el evangelista, es la iglesia del rapto, decía él. Es la iglesia que Dios dice le abre una puerta en el cielo, que la librará de la tribulación porque guarda la palabra de su paciencia. Y cuando él terminó de explicar todo eso, decía abajo, y Filadelfia es una ciudad real, decía él, que está en Asia Menor y está en un valle muy lindo, rodeado por 4 colinas. Y cuando yo leí eso de las 4 colinas, lo oí de nuevo, y ahí me cogió el Espíritu de Dios y caí gritando al piso.
Y el Espíritu de Dios me decía, esas son las 4 colinas dentro de las cuales te tengo. Las 4 colinas de mi iglesia. La del rapto, la que tiene una puerta abierta en el cielo, la que guarda la palabra de paciencia como tú la estás guardando. Pero me mostró, lee el versículo que viene detrás. Y yo lo leí, decía, guarda firmemente lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. ¡Alabado sea Dios! Mira, hermano, está firme, afírmate más. Estás limpio, límpiate más. Estás santo, santifícate más. Porque si te descuidas, te arrebata tu corona. Aquel ladrón que se mueve como león rugiente, buscando a quien devorar. Gloria sea a Dios. Yo entendí la responsabilidad grande que había y el privilegio que Dios me había dado y dónde estaba. Me puse más serio y más cuidadoso todavía en las cosas del Señor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y para aquellos días, yo visitaba la iglesia metodista en Camuy, en mi pueblo. Y había varios hermanos muy espirituales que me ayudaban mucho, me instruían y me animaban. Me decían, hermano, es verdad que Dios habla. Y creían lo que yo les hablaba. Yo le dije, pero él me dijo, espera el mensaje, está esperando. Mejor hermano, ayune y busque, que Dios le va a hablar. Y yo esperaba el mensaje, no sabía a qué se refería, pero un día trabajando en mi escuela, estaba de frente a los estudiantes y ahí estaba el grupo de estudiantes de ciencia, la clase de biología. Y yo los había puesto a hacer un trabajo escrito y lo estaba supervisando. No estaba haciendo yo nada, ellos lo que estaban trabajando. Y de pronto vino algo del cielo y me entró en mi mente. Y era un mensaje de la palabra de Dios. Para esos días yo llevaba probablemente 2 o 3 meses convertido nada más. Y ese mensaje iba con tal fluidez y con tal impacto que los chorros de lágrimas me salían a mí como ríos. Y yo no podía parar. Eso iba ahí, dominó mi mente y la tomó. Y yo oía la voz como si fuera audible dentro de mi mente. Y la mente me retumbaba. Me viré de espalda a los estudiantes porque no me vieron que estaba llorando. Y me saqué las lágrimas corriendo porque me avergonzaba. Y ahí seguí predicando hasta que aquel que era el que hablaba paró. Mira, hermano, tocó el timbre y yo iba para casa que volaba. Llegué y me encerré en un cuarto y me tiraron la rodilla. Señor, ¿qué era eso? Y ahí vino el otro mensaje. Y entró y predicaba ahí, en la mente, no abría la boca. Ahí, me retumbaba el cerebro. Y lo que predicaba yo no había leído en la Biblia todavía. Yo no había leído el Nuevo Testamento completo. Yo leía en el Viejo, leía en el Nuevo, ahí, como sentía. Y esas predicaciones yo no las había leído en la palabra. Y eso venía como un viento, hermano. Y yo dije, Señor, este es el mensaje que tú me dijiste en aquella noche que me hablaste. Que espera el mensaje, es mensaje de tu palabra. Y a cada rato venía uno nuevo. Y volví otro nuevo. Y donde quiera que se le antojaba me cogía. Y ahí yo salía a llevar y me tenía que ir corriendo. No pude resistir más y me encerré en casa y le dije, Señor, yo sé que esto es un llamamiento a predicar. Este era el mensaje. Que tú me llamas a predicar tu palabra. Pero yo quiero una confirmación más grande. Yo quiero algo más dramático. Yo quiero algo que confirme que esto es tuyo, que esto viene de arriba, del Espíritu Santo. Pasaron apenas unos días y una noche me despertaron de madrugada. Y cuando yo desperté, miré y la puerta del cuarto se abrió y entró un hombre. Yo me asusté, pero el hombre entró más tranquilo y se me paró al lado. Alto, pelo largo sobre los hombros, vestido de blanco. Extendió la mano como un rey, como un general, como un dueño de mi vida. La metió por debajo de mi cuerpo y me levantó como un nene de la cama. Y me sostenía así como un niño recién nacido. Y me bajó poquito a poco y me puso en la cama de nuevo. Sacó las manos muy tranquilamente y se marchó. Y yo oía los pasos por el pasillo. Así, muy premeditado, como para que supiera que era una realidad. Y se fue alejando para que se disiparon los pasos. Y yo en la cama sentado lloraba y gemía, muchas gracias Señor, sé que no soy digno de ti, pero sé que tú confirmas que me has llamado a llevar tu palabra. ¡Alabado sea Dios! Y en esos días, para esos días, el hermano Ruiz que está aquí en esta noche,
y que después que yo me convertí aquel día que Dios me salvó, yo fui a una campañadera y hice profesión de fe públicamente. Me estaba aconsejando y me decía, usted tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es para todos los siervos de Dios. Eso es para todos, es una promesa. Y yo, mira hermano, a veces me amanecía y lloraba y gritaba, y a veces iba guiando el automóvil, Señor, bautízame ahora. Y tú guía por mí, no te apures, tú guías mejor que yo. Ya había perdido mucho miedo y mucho temor, y en la escuela dando clases decía, bautízame ahora, que si caigo bajo la mesa no se apure, se escandaliza el principal y me bota, que me bote, pero bautízame aquí ahora. No dejaba quieto el Señor. Y pasaron esa lucha no muchos días. Me despertó de madrugada de la noche, y cuando yo desperté tenía la mano izquierda en alto. Me asusté, porque había la mano de un hombre que apretaba esa mano. Y salió una gloria de esa mano, aunque era humana, y yo sentía la mano de hombre. Una gloria que inundaba todo mi ser. Y yo levanté la otra mano y dije, gracias Jesús, que tú eres tan real y vuelves a revelárteme. Y cuando dije eso, mira hermano, empezó a hablarme y me decía, profecía, 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 profecía. Y yo entendía por el Espíritu en mi corazón que el llamado era predicar especialmente el mensaje de su venida, el mensaje del rapto, el mensaje de los últimos días. Bendito sea Dios. Y de pronto soltó la mano y yo quedé con las manos en el aire. Y ahí descendió de arriba un aguacero, que no era de agua natural. Entró como corriente de 220 voltios por mis dos brazos, y por los brazos siguió para adentro, y cogió mi pecho, y cogió mis piernas, y empezó a sacudirme, y eran ríos de agua viva por todo mi ser, y la cama parecía que se iba a caer, y yo saltaba en la cama y volaba como un corderito de la manada, y creía que se iba a romper la cama, pero no se rompió, creía que me iba a caer de la cama, pero no me caí, y estuve horas bajo esa bendición sobrenatural, y de mi estómago el Espíritu gritaba con una voz sobrenatural, gritaba, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Se despertó cuanto vecino había. El maestro de química y biología despertó todo el vecindario a las 2 a las 3 de la mañana. Yo no lo hubiera hecho por nada del mundo, pero el Señor lo hizo. Los papás míos que vivían al frente se despertaron, se asomaban por la ventana, y el papá mío decía, vamos a ir allá a ver qué le pasa a ese muchacho. La vieja mía decía, por nada me meto yo ahí, eso no es la voz de él, es otra cosa. ¡Bendito sea Dios! Me llenó del Espíritu Santo. Mira hermano, cuando terminó eso yo me tiré al lado de la cama y no podía parar de orar. Y oraba por la gente que yo no simpatizaba mucho en el pueblo porque hablaban mucho de mí. Y oraba por ellos con un amor sobrenatural y hubiera querido abrazarlo y besarlo en ese momento. Ese es el amor de Dios que es puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Bendito sea el Señor Jesús. Es el que cambia al hombre y santifica y limpia y regenera los corazones más podridos y más empedernidos. Ese Espíritu de Dios, que amigo querido solamente lo puede dar Jesucristo, el que compró en la cruz del Calvario todas las bendiciones del cielo para la humanidad. Si usted en esta noche acepta a Cristo, el Señor le va a dar a usted ese Espíritu Santo también, que lo va a llenar de amor y de paz y de gozo, amigo. Y usted va a saber que tiene el reino de los cielos en su corazón y que pronto, cuando Cristo venga, usted se irá con Él. Bendito sea el Señor. Bueno, Dios me llenó de esa gloria. Poco tiempo más tarde hablaba en lenguas y me gozaba hablando en lenguaje extraño. Tenía el bautismo del Espíritu Santo. Pero con todo ese gozo, también tenía un aguijón terrible en mi hogar, que no me dejaba tranquilo. Está por aquí en esta noche. Ese aguijón era mi esposa. Ella era católica romana, pero súper fanática de sus ídolos y sus asuntos. Y me atacaba y me insultaba y me peleaba y me gritaba y cantaba las cosas que ella sentía cantar y se burlaba de los coritos que yo cantaba. Y se me paraba en la puerta de la iglesia y cuando yo salía me llevaba al son de una música que no era exactamente agradable a Dios ni tampoco alabanza al Señor. Hasta casa.
Pero llegábamos a casa y nos acostábamos. Yo sacaba la Biblia católica y decía, mira, esta es la Biblia de tu religión, te voy a leer. No me lea eso. Y ella diciendo, no me lea eso, y yo leyendo. Y ella, no me lea eso, en voz alta, yo leyendo. Y de momento la palabra de Dios apagaba la voz de ella y se callaba y oía. Y entraba esa espada hasta el suelo de los jueces. ¡Alabado sea Dios! Y la espada fue entrando y entrando, hasta que un día por la mañana yo sentí que mi esposa me alaba y me alaba y me alaba. ¿Y qué le pasará ahora? Cuando yo abro los ojos y la miro, me saqué un grito. Muchacha, tú has tenido una experiencia con el Señor, te cambió hasta la cara esa repugnancia que tenía. Mira, hermano, se le veía por fuera que algo había pasado. ¿Qué te pasó? Me dijo, yo me iba a levantar y te vi a este costado y dije, hasta que ese no se levante no me levantó nada. Me dijo ella. Pero cuando dije eso, me quedé tesa en la cama. Y no podía mover los brazos ni las piernas, ni me asusté. Y quise moverme y no podía. Y de momento entró algo en mi cuerpo y corría como corriente por todo el cuerpo. Esas corrientes corrían y se me abrió la boca y yo quería cejar y no podía. Y cuando quise cerrar la mano, de pronto empecé a gritar, ¡viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Y gritaba, ¡viva Dios! No podía. Esas corrientes corrían, esas corrientes corrían. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Amigo, Cristo vive. Amigo, Cristo te llama. Amigo, Cristo te salva en esta noche. Amigo, Cristo te trajo a salvarte. Esta es la noche tuya. El Dios del amor y la misericordia. Es tu noche, amigo, aprovechala. Aprovechala, que esos ríos de agua viva son para ti. Yo le dije, te llenó del Espíritu Santo. Te ha bendecido con su Espíritu. Le dije, ¿qué vas a hacer con todos los ídolos que tienes ahí ahora? Me dijo, no te apures que yo sé lo que voy a hacer. Bueno, yo me levanté. A las 8 me fui para mi escuela a trabajar. Pero iba inquieto. Señor, no permita que el diablo me engañe. No permita que el diablo me le vuelva a hacer otra cosa. Tú sabes cuánto he sufrido con ellos. Llegué a la escuela y estaba en la escuela medio turbado. A las 9 se me presenta en la escuela. Digo, ¿qué pasó? Me dijo, pues recogí todos los collares religiosos que tenía. Recogí todas las medallitas aquellas que tenía, que colgaba en mi interior de la ropa. Recogí cuanto objeto religioso, cuanto cuadro, cuantas cosas. Me dijo, tenía tanto que por poco no puedo con ellos. Los llevé a casa de mi familia Tillo, que son tan religiosos, y se los llevé y se los dije, y tengan aquí esta mercadería. Porque tengo un Cristo que toda esta mañana en mi corazón, que está vivo y siento su paz y su gozo. Y no lo voy a perder por esto que es idolatría. ¡Alabado sea Dios! Lo dejó a ellos con la boca abierta, asustados y atribulados, y partió corriendo a darme la noticia en la escuela. Por poco yo salto como corderito allí mismo en el salón de clase. Y dije, gloria a Dios. Ahí, gracias a Dios, se acabó el aguijón. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya Dios, en el llamado a predicar, me había movido a la iglesia metodista de mi pueblo, donde yo visitaba en esos días. Y recuerdo que yo, lleno del Espíritu Santo, sentí un calor en el cuerpo, que aquello es sobrenatural. Y la mano que el Señor me levantó aquella noche, me la apretó. Siempre sentía la bendición del Espíritu Santo ahí en la mano. Eso era todo el tiempo. Todo el tiempo. Mire, hermano, yo estoy hablando del 1960, 61. Yo tenía 33 años de edad. Quiere decir que de eso hace mucho tiempo. Y no ha pasado un día en esos 17, 18 años que yo no sienta la bendición del Espíritu en esa mano todo el tiempo. Ahora mismo yo tengo la mano ahí y siento esa corriente que corre por ahí sin cesar. Mi alma te alaba, Jesús. Te adoro, Señor. Como recordándome, esa fue la mano que te levanté para mostrarte que mi diestra te sostiene. Mientras yo sienta eso, sé que Él está conmigo. Es como un recuerdo de la diestra que me sostiene. Yo sentí ese... Y recuerdo que el pastor de la iglesia metodista me dijo, dale testimonio a los hermanos una de estas noches. Y ¿cómo no?
No sabía que había algo distinto a lo que anterior. Esa noche yo fui y ahí testigo a Dios, hermano. Cómo Dios me sanó, cómo se me reveló, cómo me bautizó y cómo me mostró que había que vivir una vida limpia y santa delante de Él. Cuando terminé, la iglesia completa salió corriendo y te van al altar a gritar. Y a las 11 de la noche había una gritería en el altar que en lo último del pueblo oían la algazar a todo el mundo. Pastor pasó un susto, mire, que dijo al otro día, aquí los cultos hay que acabar a las 9:30. Y él reprende al demonio reloj. Mi alma te alaba, Jehová. Vamos a dejar que el Espíritu Santo dirija, que el Espíritu Santo haga, que el Espíritu Santo nos dé vigilia cuando Él quiera, nos amanezca cuando Él quiera, que sea el que dirija los cultos Él. Si el hombre dirige los cultos son rutinas muertas. Si el Espíritu Santo dirige, son ejercicios vivos ante el Dios de la gloria y nos llenamos de la bendición de Dios. Alabado sea Jesús, que dirige el Espíritu Santo, ese es el director. Ya yo sentía que era desesperado por salir a predicar en distintos lugares. Pero Dios me mostró que había algo que había que quitar en mi casa. Dice, Señor, ¿pero qué es? Saqué los ídolos. Mi esposa se convirtió. Mis nenas están sirviendo, están gozosas también. Tenían 6, 7, 8 años por ahí pequeñitas. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Y un día estoy sentado en la mesa, yo lo más tranquilo. Y estaba meditando en el Señor para que me diera de la palabra que estaba leyendo. Cuando miré a la sala, estaban mis 3 nenas enfocadas frente al televisor que tenía en la sala. Las 3 nenitas con sus ojos puestos en aquella pantallota así de grande. Y ahí el Señor me dijo, sácala, te va a pervertir las nenas. Dios mío, le dije yo, pero ¿y cómo? Yo no miro eso, yo no tengo tiempo, yo estoy con tu palabra y la oración, yo no tengo tiempo para eso. Me dijo, te va a pervertir las nenas. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Cristo vive. Y cuando yo seguí titubeando y de momento le dije, Señor, pero mis niños desde que nacieron casi están viendo eso, van a coger un complejo de inferioridad. Y empecé yo a predicarle psicología al Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Gracias, mi Jesús. Gracias, Señor. Hay poder en Jesús. Bendito sea Dios. Para los que vean la grabación, los que oigan la grabación, de algazar aquí porque hay un ave blanca preciosa que está volando sobre el lugar y que baja y sube y baja sobre todos los que están aquí gritando. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Qué lindo. ¿Cuántos alaban a Dios? No es casualidad que apareciera cuando yo estoy tocando el punto de la televisión. El que es entendido entienda y el que es inteligente usa la inteligencia. Y yo le discutí al Señor y le dije, Señor, mis nenas van a coger un complejo de inferioridad. Y empecé a tratar de enseñarle psicología al Señor, pero el Señor sabía más psicología que yo. Y cuando yo discutí y argumenté, me habló de una forma tan ruda y me dijo, ¡saca! Yo dije, volando. Y saqué aquel cine grande de 24 pulgadas en mi casa. Pero oré a Dios y dije, no permita que mis nenas se contristen ni se atribulen. Tú eres un Dios grande y bueno y tú haces las cosas en orden. Mira, hermano, aquello fue un milagro increíble. Yo saqué el cajón del diablo de casa. Y mis hijas pequeñitas, 6, 7, 8 años, nunca me preguntaron, papito, ¿por qué nos quitaste el cajoncito de casa? Nunca. Delante de Dios lo hablo.
Era una cosa increíble. Yo esperaba en cualquier momento las lágrimas y el lloro y el quejido. Nada. Corrían para los cultos conmigo y con mi esposa, una con una panderetita, otra con una guitarrita y otra con un acordeón. Y ahí ellas participaban y se gozaban. Lo de Dios tiene más gozo que lo del diablo. Lo de Dios se goza la carne y se goza el alma y el espíritu. Lo de Dios produce gozo a toda la persona nuestra, todo. Usted ve que sentimos el gozo de Dios y saltamos en el cuerpo para arriba. Y movemos el cuerpo. Porque esto siente el impacto de la emoción interna. Sea bendito el nombre de Dios. Salió ese cajón y Dios me habló de nuevo. Me dijo, vas a empezar a predicar. No busques compromisos en ningún sitio. No le pidas a nadie un culto. Te los voy a traer aquí. Los que vengan a pedirte aquí compromisos, yo los traigo. Entiéndelo y atiéndelo. Y dije, amén. Yo estaba asustado, yo dije, ¿quién va a venir aquí? Prediqué en la iglesia metodista un día, ¿quién me conoce? Me secaré aquí esperando. Pero fui a la iglesia una noche y había una persona y me dijo, usted que venía a dar el testimonio suyo, el maestro de escuela, ¿cómo usted se arrepintió? A mi iglesia allá en Atillo. ¿Cómo no? Pero loco estaba yo porque apareciera algo. Fui a su iglesia, di testimonio aquella noche, allí fue una bendición tan grande, hermanos se tiraron a gritar en el altar, personas inconversas aceptaron al Señor, y cuando terminó el culto vino una persona y me dijo, ¿por qué usted no va a mi iglesia que están allá en el campo Atillo y da testimonio? Y dije, voy corriendo, voy. ¿Cuándo es? Tal día. Allí estaba yo. Cuando terminé allí vi una persona y me dijo, yo tengo un patio en mi casa, es un campo, hay mucha gente perdida, vaya y me da 2 noches. Y dije, 2, el asunto está más feo. Voy. Una noche di el testimonio y la otra estuvo un día encerrado, casi buscando que Dios me diera algo para llevar algo la otra noche. Y Dios me dio un mensaje. Tenía 2 mensajes, el testimonio y ese otro mensaje. ¡Alabado sea Dios! Salí de allí y vieron un pastor pentecostal de Arecibo, de una de las iglesias más grandes. Me hizo pasar el susto más grande que he pasado en mi vida. Dije, hermano, yo oré porque tengo una campaña muy importante en todos los sectores de Arecibo. Y tenía en mente un evangelista y me nombró un nombre de un hombre de calibre y de experiencia. Pero Dios me dijo que lo trajera a usted. Me dijo en la cara, yo sé que usted empezó antier, que no tiene ni un mes predicando. Yo no lo hubiera traído a usted de ninguna manera. ¡Qué elogio! Me dijo, pero Dios me lo dijo y yo lo vengo a buscar porque Dios es el que me lo dice. Yo por poco le grito, hermano, si no tengo más que 2 mensajes, las 2 noches primero y después que hago las otras 5. ¡Aleluya! Pero le dije casi con labios de tartamudo, le dije, amén hermano, yo voy. Y me tiré a gritar delante de Dios, tú sabrás lo que yo voy a hacer, tú no vas a hacer vergüenza. La primera noche di mi testimonio, ahí estaba ese disco rayado. Segunda noche, el mensajito ya que yo sabía. Y el otro día, mira, encerrado gritando, Dios vino, me dio mensaje. Y la tercera, y la cuarta, y pasó la campaña y yo tenía 7 mensajes. El 7 es la plenitud de Dios. ¡Alabado sea Jesús! Mira, hermano, día tras día y semanas tras semana aparecían pastores en casa, 2 y 3. ¿Cuándo está conmigo? 3 días, 5 días. Y había veces que yo tenía 5 meses lleno el calendario sin un hueco semanal, sin salir de casa ni buscar a nadie. El Dios de nosotros es Dios en el cielo y sobre la tierra. Si usted se pone en manos de Dios, no tiene que ir a rogarle a nadie, ni a mendigarle a nadie un cultito. Dios le abre las puertas. Cuando Dios abre, no hay que cierre. Alabado sea Dios. Cuando Dios llama, honra. Cuando Dios llama, hay oportunidad. Cuando Dios llama, todo aparece. Todo aparece. Yo no quería ofrendas en la iglesia porque yo tenía mi cheque de la escuela. Ya yo no tenía agencia hípica porque salí corriendo de allí cuando Dios me llamó. Y Él me botó de allí. No tenía gimnasio, no tenía tiempo para atenderlo, solamente mi escuela. Que quería salir y Dios no me lo permitió. Y me daban ofrendas en la iglesia y yo decía, no hermano, yo tengo mi cheque. Un día Dios mandó un evangelista a casa, hombre de Dios, que está en el cielo ahora. Gracias a Dios. Me dijo, hermano,
El Señor me mandó a decirle a usted que usted está robando la bendición al pueblo del Señor. Yo me asusté y dije, pero hermano, ¿cómo usted dice eso? Le repito que Dios me dijo que le dijera que usted es un ladrón. Le está robando la bendición a mi pueblo, me dijo el Señor que le dijera. Pero hermano, ¿cómo es eso? Me dijo, porque usted le dan ofrenda y no las coge. Y cuando usted no las coge, usted le roba la bendición al pueblo. Porque cuando el pueblo le da a usted, Dios le tiene que dar al pueblo. ¿Usted es un ladrón? Yo dije, Dios mío, perdone, me tiré a gritar y el hermano oró por mí. La próxima vez que fui a una iglesia me dieron una ofrenda y dije, muchas gracias, hermano, y me la llevé. Y a los pocos días tenía ofrenda para tirar mi testimonio y lo tiré en imprenta y empecé a regalarlo. Dios da dinero para usarlo para su obra. Dios da dinero para engrandecer su obra. Dios da dinero para que se lleve sus palabras en más abundancia. No es para que usted se lo ponga en un banco, ni es para que usted se lo llene de vanidad, ni es para que ponga su casa que parezca un museo. Sea humilde y sea sencillo y use el dinero para la gloria de Dios. ¡Amén! ¡Bendito Jehová! Esta fue una lección muy grande para mí. Muy grande. Jamás me olvido de lo que eso de dar y Dios dará. Sea bendito el nombre de Dios. Ahí pasaron meses, 5, 6, 7 meses de convertido ya va yo, ya predicando. Estaba sentado un día leyendo la Biblia así en la cama y oí la voz audible de Dios que me gritó así por los oídos: ¡Santo Domingo! Y un salto que se me cayó hasta la Biblia. Señor, ¿qué es eso? Entendí y le dije que voy para Santo Domingo. ¿Cuándo voy? Y tuve, gracias a Dios, la dirección de Dios de aguantarme y no salir corriendo. Y oré a Dios y clamé a Dios. ¿Y cuándo es? ¿Y cuándo es? Pasaron semanas y meses y no me decían nada. Y cuando llegaron las vacaciones de la escuela, vino un pastor y me dijo: Dios me mostró que yo tengo que llevarlo a Santo Domingo a usted y pagarle los pasajes. Y la primera campaña la va a predicar en mi iglesia, con una iglesia grande allí en la capital. Yo dije, gracias Señor. Conté con eso, oré y yo me compró. Si ese es el llamado. Le dije a mi esposa, yo quiero llevarte, pero pregúntale a Dios si tú vas. Porque si no te da dirección, yo no me tengo que cargar contigo para allá y que no sea la voluntad de Dios. Teníamos 3 hijas. La voluntad de Dios podía ser que fuera conmigo o que se quedara cuidando las nenas. Oró y Dios le dio una revelación y ella vio las maletitas en las manos cogiendo para el aeropuerto. Me lo dijo, sentimos la bendición de Dios y dejamos las nenas con mi papá y mi mamá y nos fuimos nosotros. 45 días estuvimos en la República Dominicana. Predicamos en la capital, predicamos en Jaina, predicamos en Moca, predicamos allá en lo último en el Cibao, en Santiago de los Caballeros. Y cuando predicamos en Moca me tiraron más piedras que pelos tenía en la cabeza. ¡Alabamos a Jesús! Pero el último día de la campaña en Moca, que era un tiroteo de piedra que no sabía que se aguantara, iban a romperle una pequeña iglesia que había y estaban las piedras por las ventanas. Tuvimos que sacar hasta la ventana. Se levantó un paralítico que caminaba con las piernitas dobladas así. Y lo conocía todo el mundo porque hacía años que caminaba arrastrándose así con una túnica abajo de las caderas y con 2 pedazos de madera en la mano. Y lo conocía todo el mundo en la ciudad. Casa por casa pidiendo chele. Y se levanta ese hombre tullido en esa forma esa noche y se para como un general. Y sale de la iglesia caminando y se manda por la calle caminando y el pueblo entero se acabó el tiroteo de piedra. El pueblo entero se le tiró atrás a ese hombre, fue un escándalo, se acabó la campaña, yo me fui. Y dejé a ese hombre caminando de pie por toda la ciudad. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el nombre de Dios. El Dios de nosotros es un Dios grande. Honra a los que Él llama y le sirven de corazón. Sea glorificado el Señor. Después de esa campaña de República Dominicana, Dios me dio una visión. Fíjense lo que están escuchando. Que yo no estoy hablando del muñeco que rompimos ahorita, estoy hablando de un Dios vivo que habla en sueños, que habla con voz audible, que habla en visiones, que habla al corazón, que habla en profecía, que habla en lengua, que interpreta las lenguas. Ese es el Dios de nosotros, que habla los idiomas que no habla nadie. Amigo, ese es el Dios que le trajo aquí a salvarle en esta noche.
Ese es el Dios que le trajo para darle una vida nueva. Amigos, ese es el Dios que le trajo para que usted tenga también sueños y visiones con ese Dios y tenga con Él comunión y viva una vida abundante de gozo, de paz. Y tenga la confianza, la seguridad de que se va a ir con Él cuando llegue el momento que viene. En esa visión Dios me mostró las ciudades de Estados Unidos. Y yo veía como en la visión yo iba de una ciudad, y de esa ciudad pasaba a la otra, y de esa a la otra, y veía los avivamientos y los movimientos. Yo desperté y dije, Señor, esto quiere decir que yo voy a predicar en Estados Unidos. Muéstrame cuándo, porque yo no sé. A los pocos días recibí una carta, por ahí por el 68, 69, de un pastor en Lancaster, Pensilvania. Me decía, yo soy pastor de la iglesia menonita, y quiero que usted venga a predicar con nosotros, y estoy dispuesto a hacer propaganda, invitar a las demás iglesias. Bueno, como Dios me había dicho que hay que invitar a Corriera, pues yo fui. Cuando llegué allá, por poco me muero del sufrimiento, porque el hermano era un varón de Dios bien bueno, tenía una iglesita como de 40 miembros, habían tirado unas hojitas así en maquinilla, nadie sabía de la campaña más que ellos. La iglesia grande allí, pentecostal, tenía otra campaña para esos días. Y yo sentí una tristeza tan grande y dije, pero Señor, tú me dijiste que si me invitaban, yo ni preguntara afuera, tú sabrás lo que vas a hacer. Bueno, me alojé en la casa con los hermanos, y ahí entramos en la iglesia menonita. Yo empecé a predicar a los hermanitos, 40 hermanos, y empezó Dios a derramar el Espíritu en esa iglesia. Y Dios me mostraba, habla del bautismo del Espíritu Santo. Le hablé. La primera que bautizó fue la esposa del pastor. Los menonitas usan velo, y cuando Dios la bautizó lanzaba como un trompo dando el negro y el velito daba vuelta que parecía una veleta de esa de molín. ¡Alabado sea Dios! Bautizó prácticamente toda la iglesia. Cuando Dios me dijo, háblale del bautismo de agua, ellos bautizan echando el agua por la cabeza. Yo le hablé al pastor, y él se conmovió, hecho sincero y de Dios. Dijo, pero hermano, si eso está claro ahí, ¿cómo es posible que nosotros, Romanos 6:4, diga tan claro, y el bautismo es sepultado como Cristo fue sepultado en su muerte? Me miró cara a cara y me dijo, usted me tiene que bautizar. Y dije, ¿en qué lío me metí yo? Pero hermano, usted tiene su institución, su organización, ellos no están de acuerdo, vaya, hable y busque, me tiene que bautizar. Yo dije, Dios mío, esta gente me van a sacar a palo de aquí de Lancaster. Pero el hombre encima de mí, yo no podía negarme. Tuve que hacer como hizo Felipe con el eunuco, yo no podía negarme, o Pablo con el carcelero Filipo. Yo le dije, pues está bien, ¿dónde vamos? Me dijo, un lago que hay allá abajo. Era en septiembre. Imagínense el resto. Salimos para el lago. Llegamos allí, él y la esposa, a bautizarnos. Cuando yo metí el dedito grande en el lago, era como hielo, lo saqué más ligero que lo que lo metí. Yo dije, Dios mío, ¿qué tú has hecho conmigo? Aquí yo cojo una pulmonía triple si me llego a meter en las aguas. Y yo levanté las manos para el cielo y saqué los ojos y dije, Señor mío, si esto es tuyo, y si tú me trajiste a bautizar a este hombre y esta mujer, calienta esa agua porque ahí no hay que se mete. ¡Vive Jehová! Y oré y clamé y gemí como Elías cuando los Baales. Respóndeme, Jehová. Y de pronto sentí volver a meter el dedito y con más temor que otra cosa lo meto y el agua estaba calientita. ¡Qué lindo es papá! Y me arrollé los pantaloncitos para arriba y me metí corriendo para el agua calientita, que era una gloria. Hasta acá, venga hermanito, dijo, tanto aquí es un baño turco, coja baño de total lindo. ¡Aleluya! Amigos, ese es el Dios de nosotros, es un Dios de poder, es un Dios de milagros, es un Dios de maravilla, es un Dios que vive, es un Dios que te ama, es un Dios que en la cruz envió a Cristo a morir por ti. Amigos, sálvate en esta noche, Cristo te trajo a salvarte. ¡Gloria sea Dios! Entraron aquel varón y aquella varona al agua. Yo sepulté primero a la esposa y la bajé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para adentro.
Cuando salió hablando en otras lenguas y el verbo hacía así de nuevo ensopado. Sepulté al pastor y salimos para afuera los tres gozosos. A los pocos días otro pastor menonita, me tiene que bautizar a mí. Tuve que volver para el lago otra vez y orar a Dios que lo calentara, y Dios lo calentó otra vez y lo bauticé también a él. Bendito sea el Señor Jesús. De allí salí yo gozoso. Los últimos días de la campaña, la iglesia pentecostal terminó y se unió con nosotros. Se convirtieron en la campaña en 10 días como alrededor de 90 personas. No parece mucho, pero para mí en esa época fue una gloria. Y en cualquier época, un alma vale más para Dios que todas las estrellas del firmamento y que aquella lumbrera menor que brilla tan linda allá arriba en el espacio. Regresé contento, fue la primera llamada del Señor a este país. Y ahí Dios me llamó a Chicago. Yo llegué a Chicago. Ahí conocí a Tito, el que está aquí anunciando todas las noches. Y dimos una campaña y se unieron todas las iglesias pentecostales. Y cogimos un templo bastante grande que habían como 2,000 personas. Y Dios nos dio una clase de avivamiento, eso fue en el 70. Se convirtieron más de 2,000 personas. Los pastores de Chicago me llamaban y me decían, hermano, no lo podemos creer. Si fuera Sudamérica, pero Chicago. Y decía, bueno, el Dios de Sudamérica es el Dios de aquí también. Es el mismo Señor Jesucristo en todos lados. Fue la primera campaña realmente grande, linda, que Dios me dio. Milagros de todo tipo. Y aquella multitud de almas noche tras noche. Tuvimos 3 semanas, era 2 semanas y tuvimos 3. Y las iglesias respaldaban los días que no tenían culto. Y se unieron las iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas, menonitas. Y entonces, en los días que no tenían culto venía muy poca gente, yo me entristecía. En los días que tenían culto, mejor dicho, venían todos, y en los que no tenían culto venían muy pocos. Pero cuando pasó la segunda semana, que aquello cogió fuerza, no hubo quien aguantara un hermano en una iglesia. Y en la tercera semana, que se prolongó porque los pastores me pidieron que la prolongara, los pastores me dijeron, hermano, vamos a cerrar todo, porque no nos gusta tener culto solo nosotros en la iglesia. Nadie está yendo y vamos dando cuenta que Dios está ahí, vamos a entrar todos ahí. La tercera semana fue una fiesta terrible. Más de 2,000 conversiones al Señor. Yo salí de Chicago como por el aire. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Después de esa campaña, Dios me dio la experiencia gigante en el 72 de llamarme un ayuno. Y yo entré en el ayuno y le dije, cuando tú me hables, entrego. Pasé una semana y 2 y 3 y 4 y no me hablaba. No, hasta que no me hable no me entrego y seguí para adelante. Cuando ya va como 33 días, entonces Dios me mostró que eran 41. Si me lo muestra el primer día, a lo mejor me muero de repente. Pero me dio una fortaleza tan gigante que yo digo delante de Dios aquí, que solamente hubo un día una pequeña debilidad. Me tiré al piso 2 horas como muerto. Dame fuerza, y cuando sentí la fuerza de Dios que me cubrieron y quedé nuevo, el Señor me dijo, para que veas que sin mí no puede. Para que veas y no te van a gloriar, que soy yo, no eres tú. Me metió 40 días en una debilidad ahí, completamente lleno de energía, saludable, gozoso, alabando, orando, encerrado con el Señor. En el día 41 por poco me muero. Caí en una cama que no me podía parar. El cuerpo era ardiendo en fiebre. La piel se me puso como escama. En la cama tirado no podía. Tenía que orar en la cama todo el día ahí tirado. Y dice, Señor, pero 40 días con tanta energía, ¿qué pasa? Nada, no hablaba el Señor. Parecía que se había ido de mí. Se había llenado de demonios aquella oficina. Una cosa terrible. El día entero ahí, la noche ahí tirado. Por la madrugada se despejó todo el ambiente. Y yo me quedé asombrado porque estaba nuevo. Me paré y dije, Señor, si estoy mejor que nunca, ¿qué pasó? Que se hizo las escamas y el cansancio y el dolor por dentro. Otra demostración de Dios para que yo viera que era Él. ¡Era Él! Nadie puede hacer nada si no es con el poder de Dios, hermano. Sin Él nada podemos hacer, dijo el Señor. Después de ese ayuno aparecieron como 30 hermanos a ayudarme y el ministerio creció. Y en el sótano de mi casa no teníamos más nada, pues usamos
ahí nos metimos y ahí seguimos para adelante hasta hoy. Ahí en esa lucha. Y empezaron a aparecer los programas radiales, me dieron un programita de gratis en Arecibo, en La Única, la estación más flojita, y yo dije, gloria a Dios, y para adelante. Y ahí empezaron a aparecer más programas, y en Guatemala, y allá en Colombia, y en Estados Unidos, y en la República Dominicana, y programas, y ahora tenemos 145 programas radiales. Ese es el Dios de nosotros. Y apareció el Ministerio de Películas, y correspondencia empezó a aumentar, y apareció el Ministerio de Correspondencia en forma sobrenatural. La gente se sanaban con pañitos ungidos, se sanaban de tocar las cartas. Era una cosa gloriosa y nosotros gozándonos y todo creciendo. Dios respondiendo, pues cuando en lo poco somos fieles, en lo mucho Él dijo que nos pondría. Y pasaron los años y en el 75 Dios me llamó a Chile. Y ahí yo tuve la experiencia más grande en mi ministerio que hemos tenido. La campaña en Santiago de Chile, 21 días. El primer día empezamos con 30.000 personas y siguió creciendo y el último día ya en 50, 60.000. Eso no bajaba nunca. Se movió la ciudad, se sacudió todo, los periódicos todos los días traían noticias, unos en contra, otros a favor, pero noticias de propaganda. En la primera plana, los milagros, críticas, cuánta cosa había, nos insultaban, en otro, gloria a Dios. Y en esa campaña se convirtieron casi 28.000 personas en 21 días. Lo más grande que Dios nos ha dado hasta ahora. 76 volvimos a Chile. Tuvimos otra cantidad de campañas por todo el país. Se convirtieron 43.000 personas en las 4 campañas. ¡Alabamos a Dios! Bueno, hermano, si Cristo en una audiencia tan formal, con un presidente de un país, con un gobierno militar que son tan formales y tan disciplinados, viene y toma el tiempo que quiere, déjenlo en las iglesias que tome el tiempo que quiera también. Déjenlo que tome el tiempo que quiera también en las iglesias, en los cultos, y se amanezca si quiere que amanecerse. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba. Salimos de allí, el carro nos esperaba frente al palacio, voló el carro al aeródromo, ahí estaba el helicóptero esperándonos, nos montamos en el helicóptero, pasamos por encima de las montañas de nuevo, y desde arriba yo llegando a Rancagua veía la campaña abajo. Aterrizamos y nos esperaba un automóvil y llegamos, y desde arriba yo llegando a Rancagua veía la campaña abajo. Aterrizamos y nos esperaba un automóvil y llegamos a las 8 a la campaña cuando estaban diciendo, y ahora el hermano G. Ávila predicará el mensaje de la palabra de Dios. Yo dije, amén, aquí estoy. Vivo para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hermano querido, pasó esa experiencia que fue en este año. Estoy hablando del 77, febrero del 77. Y ahí volamos a otras campañas. Puerto Rico, aquí ahora, en los Estados Unidos, y seguiremos predicando. El futuro ahora es el que está por delante. Argentina, y Perú, y Guatemala, y México, y tantos otros lugares. Pero amigo querido, también hay un futuro que está por delante para ti. Y Dios quiere que en ese futuro que está por delante, tú te abraces con Él y vivas en victoria, para que también tengas un testimonio que le cuentes a otro de lo que Dios ha hecho contigo. Y amigo, el momento de empezar tu futuro en victoria es en esta noche. Porque Dios te trajo a salvarte y la Biblia dice, he aquí ahora, tiempo aceptable. He aquí ahora, el día de salud. Y este es el momento de Dios para ti, amigo. Y Cristo te trajo a salvarte. Y solo Cristo puede salvarte. Y los apóstoles lo predicaron. Y los apóstoles lo dijeron. Porque debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por quien podemos ser salvos, si no es Cristo Jesús el Nazareno crucificado. ¡Gloria a Dios! Y estás en pecado, amigo, y la paga de tu pecado es muerte. Si te mueres te pierdes, te vas al infierno, es condenación eterna. Pero los apóstoles predicaron por boca
inspirada por el Espíritu Santo, arrepentidos y convertidos, y se borrarán vuestros pecados. Esta noche te arrepientes y vienes a Cristo y quedas limpiecito. La sangre de Cristo te limpia y empiezas a vivir una vida gloriosa, abundante y gozosa con Jesús, el Hijo de Dios. Y amigo, óyelo, te salvas tú, se salvan tus hijos, se salva tu hogar, se salva todo el mundo. Y en el día que viene nos vamos con Cristo para el cielo y reinaremos con Él por la eternidad. Y amigo, para ti no habrá muerte, no habrá condenación, no habrá tormento, el diablo no tendrá potestad sobre ti, el lago de fuego no tendrá potestad sobre ti, el juicio final no tendrá potestad sobre ti, solamente tendrá potestad sobre ti Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Rey del cielo, el que te compró en la cruz del Calvario, para que con Él vivas por la eternidad. Y el Señor te llama y clama por tu alma y te grita: porque yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no quede en tinieblas. Vamos a cerrar nuestros ojos.